Buenos días, mi nombre es Mauro Pedrosa y el día de hoy estaremos platicando acerca de la psicología humanista, también conocida como la teoría humanista. Perfecto. Para empezar, hablemos sobre el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica y también psicológica que se centra en el ser humano, poniendo gran énfasis en la importancia de que un individuo encuentre el más profundo significado de su vida, todo esto siendo posible gracias a la comprensión de su humanidad en su totalidad. Todo esto lo vamos a hacer tomando en cuenta pensamientos, ya sean ideas, emociones, sentimientos, intereses. También vamos a tomar en cuenta los intereses de la persona, qué es aquello que lo motiva a conducirse como lo hace. Vamos a conocer sus creencias, en este caso, cuáles son los esquemas del individuo con el que nosotros vamos a platicar, a entrar en una profunda reflexión. También se toma en cuenta la anatomía o la biología del organismo. Básicamente aquí nosotros entendemos cómo es que está organizado su cuerpo, cómo es que sus sistemas funcionan, cómo es que sus sistemas, trabajando en conjunto, le dan un significado a todos esos pensamientos, emociones, y cómo trabajan en conjunto para que un ser humano sea lo que sea. Y básicamente estaríamos tomando en cuenta la naturaleza de el ser, del ser humano. Vamos a entender a el humano por lo que es dentro de la existencia, atendiéndolo también desde su parte biológica, ya que recordemos que somos otra especie dentro de toda esa existencia, entonces vamos a comprender a la naturaleza del ser humano. Principalmente el humanismo busca que un individuo reconozca todas sus capacidades para que así él mismo o ella misma logren superar y afrontar los retos de la vida. Podemos apreciar a tres grandes exponentes de esta corriente, como lo es Abraham Maslow, Carl Rogers y Viktor Frankl. Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psiquiatra y psicólogo conocido por implementar el humanismo en la psicología. Dentro de sus estudios, el término de la necesidad es principio y que cada organismo cuenta con ella, refiriéndonos a la necesidad como una principal motivación. Dentro de sus estudios, Abraham Maslow propone una pirámide expresando cada necesidad del ser humano. En este caso, nosotros podemos apreciar esta pirámide observándola de abajo hacia arriba, cada número indicando las necesidades. Principalmente encontramos las necesidades fisiológicas. Aquí podemos apreciar aquellas necesidades del ser humano, como lo es el respirar, el alimentarse, descansar, sexo. En pocas palabras, el ser humano busca la homeostasis. Recordemos que la homeostasis es el equilibrio en el organismo humano. En el segundo nivel encontramos el nivel de seguridad, la necesidad de seguridad. Aquí nosotros necesitamos sentirnos seguros conforme a lo que nos sucede, ya sea una seguridad física, una seguridad de empleo, los recursos, ya sea dinero, el conocimiento mismo y la sensación de la propiedad privada. Como tal, esto es el segundo nivel. Después avanzamos al tercer nivel, que es el nivel de afiliación. Aquí el ser humano tiene la necesidad de ser amado, también la necesidad de ser aceptado. Busca la aprobación el ser humano en este momento.
en este nivel de necesidad. Después avanzamos al cuarto nivel, el nivel del reconocimiento. En la parte del reconocimiento, nosotros buscamos, como bien lo indica, que se nos reconozcan los logros, genera confianza en nosotros, autoconfianza. Esto va a causar gran consecuencia en nuestra autoestima. Y por último, observamos la autorrealización. Por autorrealización nos referimos a el éxito o la plenitud, una vez que nosotros hayamos alcanzado aquello que deseábamos. Y según Maslow, cada una de esas necesidades se va a ir cumpliendo según su nivel. ¿A qué me refiero con esto? Primero cumplimos las necesidades físicas, fisiológicas. Después vienen las necesidades de seguridad. Una vez que tengamos las necesidades cumplidas y satisfechas acerca de la seguridad, nos movemos al de afiliación y así sucesivamente. Al hombre solo se le puede conocer en su humanidad a través del hombre que lo estudia. Abraham Maslow. Carl Rogers. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense cuyo rol en el desarrollo de la psicología humanista es de suma importancia gracias a sus postulados. Para Carl Rogers, todos los organismos buscamos hacer lo más conveniente para desarrollar nuestro potencial humano. Él cree profundamente que estamos en constante autoactualización, esto con la finalidad de mejorar nuestro autoconcepto. Una vez que hemos desarrollado nuestro autoconcepto, podríamos definirnos entonces como personas funcionales. Y para Carl Rogers, ¿qué es lo que hace que una persona se considere funcional? Para esto, Carl Rogers propone 5 puntos que definen a una persona completamente funcional. El punto número 1 es la apertura a la experiencia. Esto quiere decir que una persona que es funcional está abierta a recibir todo tipo de conocimiento de las experiencias, de las circunstancias. No importa que sean circunstancias que se consideren poco beneficiosas, negativas, no importa que sean circunstancias positivas, una persona completamente funcional está abierta a recibir todo lo que le tiene que ofrecer la experiencia. Por segundo punto encontramos el existencialismo. Una persona completamente funcional se pregunta el porqué de las cosas, busca un sentido de la vida, constantemente está en busca del significado de lo que sucede en la existencia. Por el punto número 3 encontramos la confianza en sí mismo. Una persona mente completamente funcional cree en sí misma, en sus capacidades, en sus talentos, sabe quién es perfectamente. Por cuarto punto, una persona completamente funcional es creativa, creativa dentro de la existencia. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de nosotros decidir sobre la existencia misma, la oportunidad de crear nuevas cosas, mejorar las que ya existen y poder implementarlas en la sociedad. Por último, lo que hace a una persona completamente funcional es la libertad experiencial. ¿A qué se refiere con esto? Que una persona completamente funcional sabe que es libre de decidir cómo es que vamos a reaccionar ante las experiencias humanas. Cabe destacar que Carl Rogers propone dentro de sus términos en su teoría el autoconcepto. El autoconcepto es aquella perspectiva que una persona tiene sobre sí misma, reconociendo virtudes, capacidades, talentos, así como también las debilidades. También propone la autoimagen. La autoimagen
es la manera en la que yo me veo a mí mismo. Y esta está muy relacionada con el autoconcepto, ya que es una reflexión sobre sí mismo. Y por último, el autoestima. El autoestima es el valor que nos damos como personas. ¿Y cómo es que yo me doy ese valor? Por el simple hecho de existir, ya sea que sea una persona con autoestima alta, autoestima media o autoestima baja. También propone lo que es el término el yo real y el yo ideal. El yo real es lo que pensamos, lo que pienso acerca de mí, lo que siento que yo soy. Y el yo ideal. El yo ideal es lo que a mí me gustaría llegar a ser, lo que a los demás les gustaría que nosotros fuéramos. ¿Cómo es que nosotros nos visualizamos? Ahora, la diferencia que propone Carl Rogers es que para que nosotros alcancemos el yo ideal, debemos ser personas congruentes en nuestros hechos, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Porque si dentro de mi yo real existe un pensamiento, un ejemplo, el decir que yo soy una persona responsable y se me presenta una situación en donde yo demuestro que no soy responsable, no existe una congruencia en lo que yo visualizo sobre mí, mi yo real, con el yo ideal. El yo ideal es que yo soy una persona responsable, pero mi yo real no está cumpliendo con las expectativas. Por lo que una vez que existe una congruencia entre el yo real y el yo ideal, podemos sentir un bienestar mental y personal. ¿Cómo se relaciona esta teoría con el aprendizaje? Esta teoría permite al individuo conocerse a sí mismo. Una vez que el individuo se conoce a sí mismo y sus propósitos, éste busca la manera de alcanzarlos. Si un individuo conoce sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, es muchísimo más probable que las explote, ya siendo dominadas. En este caso, el educador, la persona que está enseñando, debe mostrar una actitud de servicio, de apoyo para el alumno y una actitud proactiva. Todo esto para que permita al alumno conocerse a sí mismo con apoyo del maestro, aquella persona que le está enseñando. Y el educando, quien está aprendiendo, debe tener una disposición a querer aprender, debe tener un interés por mejorar su autoconcepto y por último, un interés en desarrollar su potencial. La buena vida es un proceso, no un estado. Es una dirección, no un destino. Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Tenía una fascinación por encontrar el sentido de la vida ante cada momento presentado por la existencia. Cabe destacar que él y su familia fueron enviados a campos de concentración como lo fue Auschwitz y Dachau. Él fue el único sobreviviente. Para Viktor Frankl, la necesidad del ser humano, a comparación de lo que mencionaba Sigmund Freud, que es la pulsión sexual, para Viktor Frankl, la necesidad básica del ser humano es la búsqueda del sentido de la vida. Una vez dicho esto, podemos expresar también que para Viktor Frankl, la experiencia humana tiene tres dimensiones, como lo son la física, hablando de un cuerpo físico, un cuerpo material, una dimensión mental, como lo es la psique, todos los procesos mentales por los que pasa un individuo, y por último, la espiritual. Justamente aquí hacemos un amplio enfoque en lo que es la energía, ya que para Viktor Frankl, el origen de las patologías
es la falta de la fortaleza en la dimensión espiritual. Viktor Frankl desarrolló, como mencionábamos, la logoterapia y en unos momentos vamos a hablar justamente sobre sus técnicas. Dentro de su técnica de la logoterapia existe el diálogo socrático. Básicamente se busca entrar en debate con el paciente, el cliente, poniendo en duda su sistema de creencias. La de reflexión, que consiste en dirigir la atención de un modo sano, evitando la atención excesiva a las metas o los problemas, ya que Viktor Frankl se dio cuenta que muchas veces nosotros como humanos centramos toda nuestra atención en las metas o en los problemas y eso limita todo nuestro horizonte. Después tenemos la confrontación. Como su nombre lo indica, aquí se busca confrontar al individuo, haciéndole saber sus incongruencias, así como aquellas conductas que son pocos favorables. Por último, tenemos la intención paradójica. Esta es una técnica que consiste en hacer que el individuo realice aquello que le ocasiona malestar, para así promover que el síntoma deje de provocarle algún malestar. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo reaccionar a esa circunstancia. En conclusión, este enfoque psicológico, también filosófico, permite apreciar a un individuo de manera más completa, comprendiendo todo aquello que lo compone, desde su interior hasta todo aquello que manifiesta en su exterior. Es sumamente importante reconocer que esta corriente, como su nombre lo indica, es bastante humana, pues se centra en el ser humano como base de estudio para sus teorías, buscando comprender a esta maravillosa especie, entendiendo desde lo fundamental hasta lo más complejo de su existencia. La teoría humanista, llevada a la práctica, puede lograr grandes beneficios no solo en la vida personal de quien la practica, sino que también puede lograr mejorar la vida de otras personas sabiendo cómo aplicarse. Ahora, ya que llegamos a este punto, me gustaría agradecerles por su tiempo, a aquellas personas que lleguen a escucharlo, ya que como tal, este es un trabajo que se va a entregar para la materia, aunque también me gustaría subirlo a las redes para que aquellas personas que gusten nutrirse de este conocimiento se sientan libres de hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí, que tengan una excelente tarde